Bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba, bienvenidos a este espacio que habitualmente suele llegar los viernes, semanalmente, a La Voz de Córdoba, y que hoy de manera excepcional estamos emitiendo en directo el miércoles 26 de mayo, y además en un sitio estupendo, pero que bueno, los oyentes del podcast tendrán la oportunidad de escucharlo en cualquier momento, a partir de cualquier momento, desde el próximo viernes, como es nuestra cita habitual. Nos hemos venido hasta el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Este es un sitio absolutamente privilegiado por muchos motivos, pero principalmente porque es un auténtico lujo poder realizar un programa de estas características, lamentablemente sin turistas, porque todavía se está padeciendo la situación de la pandemia, del COVID, pero eso también nos da una referencia de lo que es este templo, de lo que es este conjunto monumental y de lo que supone no solo para los cordobeses, sino también para el resto de la humanidad, porque es un patrimonio para toda la humanidad. Y nos hemos venido también al patio de los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral para hablar de turismo religioso. Queremos hablar de un tipo de turismo, de una modalidad turística, en la cual la industria turística puso el foco hace algunos años, y no relativamente muchos, sino más bien pocos, porque se dieron cuenta, primero, de que el turista religioso, y cuando hablamos de turismo religioso, hablamos de peregrinaciones, hablamos también de patrimonio, y hablamos, por supuesto, de la dimensión religiosa, sobre todo de determinadas estaciones, como pueden ser la Semana Santa o la Navidad. La industria se dio cuenta de que era un turista recurrente, volvía, repetía, era un turista fiel y además de un medio y elevado poder adquisitivo. Con lo cual se dieron cuenta que efectivamente había que mimar a ese tipo de turista. De hecho, la Conferencia Episcopal hace algunos años realizó un estudio a través de la consultora KPMG, y ese estudio arrojó las siguientes cifras. Los bienes inmuebles de la Iglesia de interés turístico-cultural que hay en España y las celebraciones y fiestas religiosas generaban, hace algunos años, es el último estudio que hay hasta la fecha, un impacto de 30.000 millones de euros anual en el PIB nacional y generaba casi 360.000 empleos. Evidentemente son cifras anteriores a la pandemia, pero eso nos puede dar una idea de qué estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando y desde dónde estamos hablando de turismo religioso? Porque qué duda cabe que el primer templo de la diócesis cordobesa es un elemento primordial también dentro de esa categoría de turismo religioso. No solo ya el templo, sino también lo que se ha venido desarrollando en los últimos años, como la ruta de las iglesias fernandinas, por ejemplo, y también un espectáculo que ha sido todo un éxito y sigue siendo todo un éxito, y enseguida volverá a estar de nuevo operativo, como es el Alma de Córdoba. Para hablar de todo esto, en los próximos minutos hoy contamos con distintos invitados. Algunos de ellos todavía no han llegado, pero se incorporarán a lo largo del programa. Insisto, en una tarde absolutamente fantástica, una temperatura ideal en este día 26 de mayo. Saludamos a don Manuel Montilla, que es canónigo archivero de la Catedral de Córdoba y también responsable, por cierto, de peregrinaciones. Don Manuel, muy buenas, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con Buenas nosotros. tardes a todos, don Tertulio, buenas tardes. Delegado de peregrinaciones, porque junto con esa información que has dicho que la Conferencia Episcopal Española pues estuvo muy presente, y ver cómo se rentabilizaba en el sentido sobre todo espiritual estas peregrinaciones y este turismo religioso, creo en todas las diócesis este secretariado o esta delegación para cultivar efectivamente en la diócesis esta dimensión del turismo religioso, las peregrinaciones, que se llaman así, delegación o secretariado de peregrinaciones. Y párroco de Santa Marina, que también es importante, que no lo De la hemos gran dicho. iglesia de Santa Marina, una de las fernandinas. Efectivamente, una de las iglesias fernandinas, y en un barrio, uno de los barrios más bonitos de Córdoba. Se llama castizo, Señor. más entrañable. Bueno, vamos a hablar de turismo religioso. Y, hombre, ya que estamos con el delegado de peregrinaciones, vamos a hacerlo desde un primer apunte, porque vamos a entrar ahora en materia con el resto de invitados. Pero que la industria turística se diera cuenta efectivamente de la importancia que tiene el denominado turismo peligroso, religioso, que no tiene mucho que ver con el concepto lúdico que se le quiere dar, porque la peregrinación es otra cosa, ¿verdad?
Sí, la peregrinación, que además está a la base del turismo en general, Sí. está a la base de toda la estructura, digamos, turística, que después ya en la modernidad se fue creando. No olvidemos que las peregrinaciones empezaron pues desde muy antiguo, al menos en la cultura cristiana, con los 3 núcleos fundamentales de Jerusalén, de Roma y de Santiago de Compostela. Y cómo junto con esas personas que peregrinaban, los peregrinos, se crearon pues toda una serie de estructuras, como eran pues los albergues, las hospederías en los monasterios y luego todos los comercios que tenían que abastecer pues las necesidades de los peregrinos, y por lo tanto ahí es donde está la base de toda esta estructura turística, que luego ya pues radicó efectivamente en lo lúdico, en lo cultural, y las entidades turísticas, las agencias de turismo o las empresas, que los peregrinos utilizábamos esas estructuras, sencillamente contratábamos con ellos unos servicios, pero en vez de ir a X sitio íbamos a tal iglesia, a tal catedral o a tal monasterio. Sí. Utilizando los servicios de ellos. Se dieron cuenta efectivamente de que ahí había un sector muy importante, y de ahí que las grandes agencias inmediatamente empezaron a crear el departamento de peregrinaciones o turismo religioso. Y de hecho hay agencias ya específicamente dedicadas a ello. Efectivamente, así es, porque el turismo religioso, como tú muy bien apuntabas, tiene una fidelidad, tiene unas motivaciones fuertes y una motivación que hace que puedan repetir. Es decir, uno pues puede ir una vez a Tierra Santa, pero probablemente si se puede se vuelve a ir, porque la dimensión del aprecio, la estima, la gracia que se solicita o que se recibe en esos lugares, pues las personas creyentes están deseando volver. Y tanto en los grandes núcleos como de Tierra Santa como de Roma, que continuamente cada año se organizan peregrinaciones varias, y vienen muchos de ellos. O cuando ya se ha organizado una peregrinación te está diciendo, bueno, ¿y cuándo organizamos otra? Esa fidelidad, efectivamente, y esa tarea que, bueno, pues la Iglesia tiene en cuanto a sus fieles, de ofrecerle esa dimensión religiosa, que luego se amplía, lógicamente, con lo cultural y un poco pues el descanso y la naturaleza también donde la hubiera, con esa ruta que se han organizado, por ejemplo, en Italia, la ruta franciscana, aquellos monasterios en esos montes, en esa naturaleza tan virgen. Pues todos esos factores hacen que efectivamente las agencias entiendan que ahí hay un filón que hay que utilizar. Pasa lo mismo con el Camino de Santiago, ¿no? Quien lo hace una vez también después repite, suele repetir, es cierto. Don Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un solitario, entre comillas, Patio de los Naranjos. Es una parte, hombre, triste porque todavía no llega el turismo, pero por otra parte es un privilegio, ¿no? Sí, es un privilegio, aunque veamos que esta soledad, que bueno, normalmente a estas horas, menos el grupito privilegiado del Alma de Córdoba, sí, esa joya que tenemos, estarían contemplando, pero lo que es mirar y no oír ese bullicio gozoso a nivel de estructura turística, pero pues este silencio, esta contemplación, estas galerías, esa torre, esta fuente, la brisa, pues un encanto. La verdad es que es un auténtico placer. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa, de esta santa casa, y vamos a agradecer también la presencia de Isabel Albás, que es la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, que ayer mismo estaba aquí precisamente en un acto de la Voz de Córdoba. Ayer se entregaron los premios de Gota a Gota de Pasión de la Fundación Cajasol, y que coordina y organiza también la Voz de Córdoba. Y repetimos escenario. Isabel, muy buena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros, porque la verdad, estar 2 días seguidos en el Patio de los Naranjos de nuestra mezquita catedral, sí, yo creo que es algo, es un auténtico privilegio. Es una auténtica maravilla que, tal y como decía don Manuel, estar aquí con esta temperatura, aunque desafortunadamente ahora no tengamos turistas, pero vamos a mirar lo positivo de la vida, que es lo afortunados que somos de poder estar aquí en este patio maravilloso de los Naranjos, con esta brisa, esta temperatura magnífica que tenemos en nuestra ciudad, y además hablando de algo tan importante como es el turismo religioso, que tal y como ha dicho don Manuel, entiendo y creo firmemente
que es una auténtica oportunidad para Córdoba, porque además es un turismo independientemente de la Navidad, como has comentado tú, o la Semana Santa, pero yo creo que es un turismo que también puede desestacionalizar muchísimo las visitas de las personas de fuera. Con lo cual, pues ejemplos como la Mezquita Catedral, como la Ruta de las Iglesias Fernandinas, como el Alma de Córdoba, demuestra que los 12 meses del año Córdoba es perfectamente visitable. Si a eso además complementamos, porque el turismo religioso tiene una formación concreta determinada, busca ese disfrute cultural, histórico, pero también busca el disfrute gastronómico. Y aquí en esta ciudad, en nuestra ciudad, la verdad que la gastronomía yo creo que tampoco tiene comparación. También yo creo que en parte busca un turismo de la naturaleza. Yo como peregrina que he sido del Camino de Santiago, que además lo he hecho varias veces. Porque eso es así, además el que lo hace repite, ¿no? Sí, vas complementando con otro tipo de experiencias. Sí. Yo creo además tenemos que sumar que después de la situación de pandemia que hemos vivido, el turista en general va a buscar también esas experiencias al aire libre, complementándolo siempre, por supuesto, con el tema patrimonial, religioso. Aquí, con todo nuestro arte que tenemos en el arte sacro, esas personas que trabajan, que son auténticos artistas, que es algo maravilloso. Yo creo que tenemos que darlo a conocer mejor. Antes de la pandemia yo ya hablaba también con las cofradías, porque desde mi punto de vista creo que tenemos una de las Semanas Santas mejores de España, si no la mejor. Yo cuando me refería a la estacionalidad me refería efectivamente a que el turismo religioso, o el así denominado turismo religioso, además tiene la estacionalidad, que no es en este caso cosa mala. No, sino todo lo contrario, que tiene sus picos después, ¿no? Tiene sus picos, Santa, pero realmente se también puede, como ha dicho don Manuel, se puede optimizar durante todos los 12 meses del año, y yo creo que también es muy importante para que el sector turístico, que actualmente en Córdoba se vive fundamentalmente el turismo, intentemos reactivarlo cuanto antes. Yo creo que es una fortaleza extraordinaria para conocer mejor lo nuestro. Sí. En determinados lugares que pues seguro que don Manuel tiene un conocimiento extraordinario de realmente dónde tenemos que ir desde la delegación de turismo para poder ofertar pues a zonas a lo mejor pues en el norte, pues como Valladolid, que tiene mucha tradición también cofrade. Hay en determinados lugares de España que estoy plenamente convencida que si vinieran a disfrutar ya no solo de la Semana Santa cordobesa, sino del arte cofrade de nuestra capital, disfrutarían enormemente y además revitalizarían pues un sector que desafortunadamente, como otros muchos, durante este año largo, vamos a decir, de penitencia, nos ha tocado vivir. Con lo cual yo creo que ahí también es otro de los nichos que tenemos que trabajar para poner en valor lo nuestro, que es que simplemente es lo mejor, pero que tenemos que darlo a conocer. Si la gente no lo conoce, será difícil que venga a disfrutar de ello. La última vez que hablamos con Isabel Albás fue precisamente en Madrid y en Fitur. No quisiera perder la oportunidad, lógicamente, de preguntarle a la primera teniente de alcalde, que estuvo, yo creo que todos los días allí en el stand de Córdoba, qué balance hace, ya ha hecho parte de él y los medios se han hecho eco del mismo, pero para los oyentes y televidentes de La Voz de Córdoba, ¿qué balance hace de Fitur y qué aspectos más positivos destacaría usted de él? Yo hago un balance muy positivo. En primer lugar, el equipo que venía conmigo era un equipo espectacular, es un equipo espectacular y por eso yo creo que el resultado ha sido magnífico. El stand que se diseñó ha sido un stand maravilloso, donde en una pantalla de 10 metros hemos visto todas las bondades que tiene Córdoba. Cuando veías a gente mirando esa pantalla y salían los arcos de la Mezquita Catedral, a mí se me ponían los pelos de punta, era algo espectacular. Era una auténtica maravilla, ese rinconcito. Y un plato de jamón que también salía, hay que decirlo, a mí también se me ponían en ese momento los vellos de punta. Mi debilidad es la Mezquita Catedral, porque cada vez que entro es diferente. Que no, pero que también había ahí un arco formado por un plato de jamón. Así es. Ibérico del Valle de los Pedroches. Y luego teníamos también, bueno, pues todas nuestras maravillas que tenemos, también Medina Zahara. Sí. Y luego teníamos también un rinconcito que simulaba un patio cordobés donde todo el mundo que pasaba por el stand se quería hacer fotos. Quiere decir, además, con el nombre de Córdoba y de Córdoba es más. Cualquier persona que haya pasado por ahí se haya hecho una foto, ya simplemente le entra el gusanillo de venir a visitarnos. Y esto ya no solo es una percepción mía, yo creo que vosotros también lo pudisteis disfrutar, que el stand que realmente estaba lleno en Fitur era el de Córdoba. Pero además de todo eso, posteriormente hemos ido viendo como noticias, como medios de comunicación, como por ejemplo la CNN, recomendaban Córdoba como ciudad con 4 patrimonios de la humanidad, como la revista El,
que estamos hablando de cosas de mucho nivel, estamos hablando que realmente nosotros estamos en lo más alto, nos lo tenemos que creer y hay que seguir en ese nivel. Si realmente medios de comunicación como la CNN, como otros muchos que han reflejado, yo creo, la presencia de Córdoba en Fitur, no vieran realmente el potencial, no hubieran apostado por Córdoba. Y últimamente a mí me mandan constantemente noticias de medios de comunicación a nivel nacional e internacional, hablando de las maravillas de Córdoba. Tenemos 4 patrimonios de la humanidad, que nadie más tiene 4 patrimonios de la humanidad. Entonces, yo creo que esa es la línea que tenemos que vender nuestra ciudad y además así ayudar a la provincia para que también sea visitada. Esos 4 patrimonios de la humanidad, con lo que estamos hablando del turismo religioso y toda la fortaleza que tenemos, no sé, yo creo que ordenando un poquito todo esto, el futuro puede ser francamente esperanzador, pero no solamente para que vengan aquí en nuestros meses fuertes, sino para que realmente Córdoba sea visitable los 12 meses del año. Yo creo que tenemos que dirigirnos hacia el turismo de excelencia, formando bien a nuestro personal para que puedan atender pues perfectamente a cualquier persona que quiera venir aquí y que esa persona que venga a disfrutar de Córdoba, que ya lo hacen, se convierta automáticamente en embajadora y cuando vuelva a su lugar de origen diga, es que tienes que ir a Córdoba, es que lo que ves en Córdoba no lo ves en otro sitio del mundo, es que además las personas que viven en Córdoba te reciben con los brazos abiertos, estamos permanentemente disfrutando de la gastronomía, de la temperatura, que hay en ocasiones que sube un poquito, pues te vas a un sitio con aire acondicionado y te vas a un restaurante, pero todo desde el punto de vista positivo y dando soluciones al turista, porque cada vez yo creo que estamos más acomodados y queremos que todo nos lo den un poquito, vamos a decir, masticado. Entonces, poder hacer esos paquetes turísticos con todas las experiencias que se pueden vivir en Córdoba es lo acertado. Fitur ha sido un éxito espectacular y esta es la línea que tenemos que trabajar. Esperemos que el éxito de Fitur nos dé los resultados cuanto antes para volver a reflotar el sector turístico de nuestra ciudad que tanto lo necesita. Sí, yo apuntaría que efectivamente todo eso que es maravilloso y es una realidad que está ahí. Ahora se trataría de que todas las instituciones pongamos los medios y los esfuerzos necesarios. Un ejemplo es el siguiente: la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, es el núcleo atractivo de todo tipo de turismo. Teníamos las iglesias fernandinas, por ejemplo, que estaban ahí y nosotros sabíamos que qué bien y qué bonitas y tal, pero nada. ¿Qué sucede? Pues en el momento en que se da a conocer y se crean unas estructuras que faciliten que los turistas que vienen aquí después se reconduzcan y encuentren allí una acogida, pues todo eso habría que irlo trabajando efectivamente en todos los otros sectores, en esta vinculación y también para la provincia. Porque nosotros cuando desde el turismo religioso traemos algún grupo a que conozcan nuestra catedral, luego visitamos las ermitas, luego vamos a Montilla, donde está el sepulcro de San Juan de Ávila, subimos a alguno de los santuarios de la Virgen de la Cabeza o de la Sierra en Córdoba o de la de Virgen de Araceli, de Lucena, es decir, intentando, y ya que están allí, pues bueno, pues se les vincula con alguna artesanía, en fin, que esos ideales hay luego que poner medios efectivamente para hacerlo. Estoy completamente y trabajar también en la línea de los grandes tours, porque esos señores organizan y dicen, bueno, venga, a Córdoba, de 10 a 12, la ven corriendo y luego se van a Granada. Mire usted, no, hay que intentar efectivamente romper esos esquemas, que muchos son tan extraños. A mí me sucedió una cosa que vinieron un grupo de turistas aquí a ver la catedral y después por la provincia, y resulta que venían de Barcelona. De Barcelona cogen el AVE, se van a Sevilla, duermen allí y al día siguiente los trasladan a Córdoba. Digo, pero bueno, ¿quién ha organizado eso? ¿No se le informa o se le alienta a decir, señor, ustedes se bajan en Córdoba y duermen en Córdoba? Es decir, todo ese aspecto hay que irlo trabajando. Completamente, hay que crear realmente paquetes turísticos súper atractivos, pero para venderlos a esas agencias de viajes y a esos tour operadores, de tal forma que digan, es que realmente a mi cliente le tengo que vender que primero pare en Córdoba y luego ya si eso, que se vaya a Sevilla. Bueno, permítame que presente a la siguiente invitada, que es Remedios Molina, que es gerente del Instituto Municipal de Turismo.
una forma también se sí. desarrolla aquí, pues se pueda, por supuesto, incluir. Pues bueno, desde mi nombramiento no hace mucho tiempo de gerente del INTUR, que es el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, yo siempre he tenido muy claro, y don Manuel lo sabe, mi relación con la Mezquita Catedral de hace muchísimo tiempo, y siempre lo he visto como evidentemente lo que es del tema religioso y la religiosidad y la espiritualidad, pero también como un recurso turístico que evidentemente va muy y para mantener una cosa, y siempre he puesto la Mezquita Catedral como el mejor el óptimo organización que siempre ellos han hecho, y cómo es un ejemplo, a diferencia de las administraciones, cómo se mantiene la estructura tan complicada que significa esto, y bueno, entre otras cosas siempre quería decir eso, que lo pongo como ejemplo del óptimo funcionamiento, y que siempre contamos para cualquier evento y para cualquier circunstancia, contamos con ellos. Entonces nosotros, como bien decía el Instituto, en sus funciones y principalmente en la promoción de los recursos turísticos, lo que tenemos es que vender, que por supuesto no lo creemos, y desde el tema del turismo religioso, desde el minuto cero, yo estaba convencida de ello, siempre lo he estado, porque Córdoba tiene un atractivo al margen de todas las religiones, que siempre hemos sido encuentros de religiones. Artísticamente, históricamente, nosotros tenemos aquí unos recursos muy importantes, de todo el arte que va relacionado con la religión. Tenemos pues desde todos nuestros pintores, palominos, y es otro atractivo turístico más, desde la orfebrería, que sabemos todos históricamente lo que se representa en la religión para nosotros. Entonces, la desestacionalización sí, pero evidentemente Córdoba tiene recursos, como digo, todo el año, y los religiosos tenemos que saber crear y creérnoslo nosotros, como bien dice Isabel, que ha sido un revulsivo para la ciudad, y don Manuel, que el tema de la iglesia fernandina, y en torno a eso tenemos que a nuestro turismo intentar dirigirlo hacia esas zonas que, como bien decía Rafael, Santa Marina, que la iglesia es maravillosa después de su restauración, cómo ha quedado, cómo aquel barrio está impregnado de olores, de historia, de arte, también torero, o sea que ahí se Bueno, un poco menos desde que yo me fui, pero... Claro, bueno. Siempre puedes regresar. Espero que sí. Y por otra parte, también tenemos que ir en el camino de estos recursos, utilizarlos con todo el respeto y adecuadamente, pero para ese turismo de excelencia al que queremos llegar, a un turismo muy, muy concreto, respetuoso, con el entorno sostenible y con todos los adjetivos que queramos darle, y utilizar los recursos que tiene la iglesia como atractivo turístico, y sabiéndolo ordenar y ponerlo también en manos, y siguiendo el ejemplo que en otros lugares se puede hacer, poder utilizarlo adecuadamente, evidentemente a cambio de algo, ¿no? De manera, ha sacado un naipe el de la ruta de las iglesias fernandinas, que tú estás haciendo, bueno, te puedo tutear, ¿no? Sí, evidentemente. Estás haciendo referencia a él, al César lo que es del César. Esa realidad ya, esa propuesta, pero ya realidad... mandato municipal, quiero decir, por eso al César lo que es del César, no era este mandato municipal, y yo creo que muchas veces también, no sé cómo lo ves tú, posiblemente a la administración lo que le falta, o lo que le falte en este sentido, y cuando hablamos de turismo religioso, y en concreto una ruta como esta, que es una auténtica ruta excelente porque es excelente, o son excelentes las iglesias fernandinas que hay en Córdoba. A lo mejor porque nacen en la Reconquista, a lo mejor por eso es a donde voy. Se ven con prejuicios, y a veces me da la impresión de que la administración pública tiene prejuicios hacia lo religioso, cuando realmente es un elemento patrimonial. No. Ya no estamos hablando solo de religioso, sino patrimonial de primer orden, ¿no? Y además patrimonial de primer orden, y elemento que ayuda al desarrollo, o al menos el mantenimiento de los barrios. Claro. Cuando la catedral ya decidimos lanzarnos a esa tarea,
pensábamos primero efectivamente que esas iglesias en esa belleza no debían estar ocultas y solamente para un momento de culto de la misa, que esa es su función principal, un bautizo, sino ver y contemplar y enriquecernos todos de esas obras de arte y de esas maravillas que hay. Pero como yo decía, claro, eso implica y conlleva, bueno, pues crear toda una estructura, no pensando solamente en nosotros, sino fundamentalmente en el barrio y en los turistas. Y por eso esa ruta fernandina, que hay que decirlo, a la catedral le cuesta efectivamente dinero, ¿no? Ojo, y ya que le hemos dado un pequeño toque de atención a la administración pública, también a la iniciativa privada, porque en este sentido creo que el Cabildo se vio un poco solo, ¿no?, cuando expuso y propuso y llevó para adelante esta ruta. Sí. Es decir, que después los empresarios de iniciativa privada se nos llenan la boca, ¿no?, de decir queremos hacer, pero después, hombre, también hay que estar, ¿no?, cuando hay que estar, digo yo. Yo tengo esperanza ahí por lo poco, sobre todo cuando estaba antes más metido en el sector turístico. Sí que tengo muy buenas referencias de las personas que están al frente y creo que eso no va a faltar. A veces se trata a lo mejor pues un empujón o esperar un tiempo determinado, que todo requiere su maduración, ¿no? Sí, verdad que yo tengo mucha esperanza y creo que sí, que se va pero yo tengo que decir, y realmente lo que abanderaron todos fue la Iglesia, porque lo estableció todo desde con una visión que se adelantó también a su momento. Dinamizaron los barrios, porque cuando estaba la Fernandina abierta ya tenían su horario, su estructura, su vigilancia. Eso no es fácil, llegar a organizar todo este tema, y fueron muy valientes en el momento. Creo que realmente desde la administración no se le apoyó demasiado en el momento, pero nosotros estamos convencidos, yo personalmente, desde el punto de vista turístico, como un recurso turístico potentísimo, porque al margen de dinamizar los barrios y todo, es que creo que culturalmente cada iglesia fernandina tiene un contenido tremendo, y entonces pues está muy claro, pero en su momento sí. Yo recuerdo perfectamente que fueron los que trajeron a los turoperadores, le hicieron toda la ruta de forma individual y privada, que lo hizo en aquel momento el Cabildo. Yo fundamentalmente yo apuesto firmemente por la colaboración público-privada. La administración en ocasiones es una maquinaria tan lenta, que al final es poco eficiente. En cambio, lo privado, pues lógicamente tiene ideas brillantes para poder llevar a cabo. Yo personalmente, tal y como ha dicho Reme, y apoyo sus palabras, la gestión que lleva a cabo el Cabildo Catedral con nuestra catedral, con las iglesias fernandinas y con tantas cosas que hacen, yo creo que son para copiar, porque lo que funciona yo creo que hay que copiarlo, y experimentos con gaseosa. Aquí no se trata solo de religiosidad. Yo creo que se trata, lo ha dicho don Manuel también, de revitalizar los barrios, de apostar por un turismo que además se reparta por toda nuestra ciudad, y creo que el Cabildo vio esa oportunidad y poder compartir y enseñar unas iglesias que son espectaculares, cosa que antes pues, a lo mejor de casualidad podría ir algún turista, pero tú cuando las tienes ordenadas, que es lo que estábamos diciendo antes, vamos a intentar ordenar para poder vender en condiciones todo lo que es lo nuestro. Sí. Si tú realmente puedes montar un paquete turístico como las iglesias fernandinas, tú tientas al visitante y al turista a que, además de venir a la Mezquita Catedral, pueda ir por las iglesias fernandinas y además consumir en los comercios de cercanía, poder ir a los bares o restaurantes de la zona. Esa visión que tuvo el Cabildo con respecto a las iglesias fernandinas, yo creo que hay que copiarla. Lo que ha hecho ha sido ordenar algo que ya teníamos y ofrecerlo. Es así. Y ahora que vivimos en un mundo completamente marketingiano, con esa imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, esa imagen de las iglesias fernandinas, de poder visitarlas además junto con la Mezquita Catedral, hace que cada vez vaya mayor número de personas a visitarlas, y que esos barrios, esas zonas donde están estas iglesias, también se revitalicen. Yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir en cuanto al turismo religioso, y a otro tipo de turismo que hay que ordenarlo. Es muy importante toda esa oferta que tenemos en Córdoba y en la provincia. También estoy de acuerdo con don Manuel, tenemos una provincia maravillosa, con un patrimonio espectacular, con unos productos divinos, con una sierra estupenda, con una dehesa que no te la encuentras en cualquier sitio, con tantas y tantas cosas, que todo eso un poquito bien organizado y sabiendo a dónde te tienes que dirigir, qué tipo de turista quiere y qué quiere, y dárselo en un paquetito. Mira, bonito mío, que tú vienes a Córdoba y vas a disfrutar. Y en cuanto a turismo religioso, don Manuel lo ha dicho, por ejemplo, nos hemos ido a Montilla, ¿no?, sin ir más lejos. Aunque quizás ahí
me da la impresión, Manuel, no sé si es que también la Iglesia tampoco explica muchas veces lo que tiene dentro de la provincia. De San Juan de Ávila se habla por supuesto dentro del entorno eclesial y sobre todo en Córdoba, evidentemente, pero después yo no sé si el peregrino, la persona que efectivamente además quiere conocer la dimensión espiritual y religiosa de la figura de San Juan de Ávila, tiene fácil el acceso a la información y además saber que puede ir a Montilla y que allí descanse el santo. Toda tierra hay que trabajarla para que luego produzca fruto. Entonces San Juan de Ávila, ten en cuenta que bueno, pues estuvo mucho tiempo meramente como beato, y los momentos estelares de cuando ya le dan la canonización y posteriormente cuando lo hacen doctor de la Iglesia, la Iglesia como tal hizo todo un esfuerzo por dar a conocer y todas las parroquias de la diócesis visitaron Montilla, fundamentalmente en torno al sepulcro, pero luego pues a las franciscanas y a lo típico de Montilla, una bodega, etcétera, comiendo allí, ¿no? Pero claro, de hecho que nos referimos a eso. Hay efectivamente que trabajarlo, sí. Y la Iglesia sí está trabajando. Bueno, y a nivel de la diócesis de Andalucía también, ya van viniendo otras diócesis, como es Málaga, como es hacia San Juan de Ávila. Yo en todo soy siempre muy esperanzador y me lanzo esperando que dé fruto. Y yo creo que San Juan de Ávila, poco a poco, ten en cuenta que antiguamente, bueno, pues los santos eran muy localistas, hasta que luego ya pues con los pasos de los años se hacían y se iban extendiendo su fama. Pues así también habrá que esperar su tiempo a que madure lo de San Juan de Ávila. De hecho, creo que hay un congreso internacional ahora, ¿no? Que próximamente se está organizando un congreso internacional con una repercusión importante a nivel... La Iglesia sí está haciendo. Claro. Así que, bueno, pues tenemos lo que tenemos y nuestra tarea fundamental es la evangelización, lo religioso y luego todo lo que ayude bien va. Teniendo en cuenta que la Iglesia no es una agencia turística, ¿no? No, eso lo hemos dejado claro al principio y hemos dicho efectivamente que ha habido agencias turísticas que efectivamente han desembocado en lo religioso porque evidentemente, bueno, pues los peregrinos fundamentalmente, como hemos dicho, necesitaban viajar y necesitaban una infraestructura, ¿no?, profesional para poder hacerlo, y es ahí donde las agencias, donde en definitiva la industria turística se da cuenta del potencial que tiene el denominado turismo religioso. De hecho, perdona, también quería yo señalar la artesanía que existe en torno, que nos diferencia mucho de otros, a ver, yo siempre lo digo desde el punto de vista turístico, ¿no? Claro. La artesanía que nos distingue, por ejemplo, aquí en torno a la religiosidad hay muchísimo. De hecho, nosotros una de las subvenciones que se ha dado ha sido en ruta de artesanía religiosa. Desde el bordado de los mantos, restauradores de pasos, de dorado, de todo eso. Y en torno a eso sí existe también que nos diferencia de muchísimos destinos y acercar al turista que vea esa base que genera mucha cercanía a Córdoba, ¿no? A la historia, a nuestra historia, a nuestras raíces y es otra experiencia y otra vivencia cuando yo voy a algunos restauradores que normalmente tienen su patio en su casa, te impregnas también de esa, digamos, religiosidad y esa experiencia maravillosa cuando tú ves cómo están dorando o cómo están restaurando y eso no te lo encuentras en cualquier destino. No, y por eso es importante esa tradición cofrade con respecto a lo que está hablando Remé. Yo creo que es fundamental y ahí es muy importante saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, porque hay muchísima gente que disfruta de poder ver cómo los artesanos trabajan, cómo se han hecho las diferentes tallas. Aquí que tenemos... Que eso también lo incluimos evidentemente dentro del denominado turismo religioso, claro. Claro, completamente. Tenemos que... Hay determinadas zonas, a lo mejor costeras, vamos a decir, donde la tradición cofrade no existe en exceso, o sí. Hay determinadas zonas de España que tienen muchísima tradición cofrade y que les encanta, ya que disfrutan de lo suyo, ir a otros lugares a nivel nacional para disfrutar de lo de los demás. Y lo que tenemos en Córdoba a mí me parece algo maravilloso y conozco un poquito las cofradías a nivel nacional. Yo creo que la fortaleza que tenemos aquí en Córdoba desde ese punto de vista creo que es maravillosa y es brutal.
brutal, además con un sector muy importante, muy comprometido, y que además también vamos a sumar, y yo sé que me sumo a las palabras de don Manuel, que hace una grandísima labor social. Y si les ponemos realmente en el foco para que puedan también venir los turistas, creo que tendremos turismo y además conseguiremos cosas buenas. Yo creo que en Córdoba y en cualquier ciudad de España tenemos las romerías famosas. En todos los lugares hay romerías donde van los de los pueblos vecinos y van a participar de esa romería, o nuestra Semana Santa. Y allí donde la Semana Santa, lejos de decir, bueno, pues son cosas religiosas y tal, la misma estructura social o política lo potencia y lo declara buscando el interés de ser declarado fiesta turística, etcétera, etcétera, pues todo eso va potenciándose y se trata. Nosotros tenemos multitud por todas estas ocasiones estacionales, nuestra Semana Santa, nuestra Navidad. Tenemos las cruces en Córdoba, pero también hay otros pueblos donde tiene una tradición de unas cruces muy bellas, de otro estilo. Pues hasta los Belenes, aunque sea Belén de chocolate, en Rute. ¿Cuánta gente va allí a visitar el Belén de chocolate? Y luego ya visitan el de la Anís y visitarán también otras cosas. Sí, también el de la Anís Todo se trata de potenciarlo y unir esfuerzos, es lo que yo siempre quiero poner de manifiesto. Antes hablabais de una cosa, me he quedado con la copla de esto, porque decías que el problema es que se lo ponemos a todo muy fácil, pero a veces bueno, y en esto el Cabildo también, yo creo que ha dado una lección en los últimos años de poner fácil al visitante el acceso al templo o la visita al templo, ¿no? En todos los sentidos, y ahora también con el COVID, sin ir más lejos, ¿no? Con la compra telemática de tickets, las medidas de seguridad, que se le ha puesto muy fácil al visitante el poder estar. Y fueron los únicos que abrieron durante el visitante busca esa comodidad. Ya lo decía San Pablo, todo lo bueno, lo bello, lo valioso, cogerlo. Venga, vamos. Sabio y santo. Bueno, vamos a centrarnos durante unos minutos en este templo que nos acoge hoy para realizar este podcast, que venía de unos datos además magníficos en 2019. De visitas se batió un récord, ¿no? Es de casi cerca de 2 millones, ¿no?, de visitantes. Tengo por aquí el dato. Sí, estábamos en una línea ascendente. 1.950.000. Rondando los 2 millones. Pero bueno, pues aquí en la catedral, en la ciudad y en España y en el mundo, pues la situación ha pegado un bajón, un parón, que bueno, nosotros creemos que la cosa va a remontar, primero porque gracias a Dios esto vaya ya la pandemia retrocediendo, y porque, bueno, a pesar de un año o dos casi parado, en nuestra catedral antigua mezquita, nuestra ciudad de Córdoba entrañable, nuestro patrimonio ahí está y seguirá siendo un elemento atractivo para los turistas que se incorporarán después de vencer un poquito el recelo, el miedo, después de recuperar un poquito también la economía, que todo hay que decirlo, en fin, que yo siempre una esperanza esa de que tengo. De todas maneras, la dimensión espiritual del sitio, esa no ha cerrado. Esto es importante también recordarlo. Sí, sí. Que ha estado abierta en ese sentido. Sí, no, nosotros hemos mantenido pues abierto aquí en esta antigua mezquita, actual catedral de Córdoba, hace siglos ya. No se ha interrumpido el culto religioso nunca, ni en el momento más cerrado de la ciudad de Córdoba. Aquí veníamos a celebrar la Santa Misa y la oración litúrgica de la Iglesia, que cantamos los canónigos, y hemos estado permanentemente. Pues estamos en los minutos finales de nuestro podcast especial. Estábamos a la espera de que estuviera con nosotros Marta Gómez, que es, por cierto, es guía turística. Estaba haciendo un rodaje en la provincia, en concreto en Pozo Blanco, y estamos esperando a ver si se puede incorporar, pero bueno, si no puede ser, pues lo lamentaremos evidentemente, pero bueno, su intención era acompañarnos en el podcast de hoy. Isabel, ya para finalizar, ¿qué línea de trabajo se pretende seguir desde el Ayuntamiento de Córdoba precisamente en el turismo religioso y en esa colaboración público-privada en la que entiendo, bueno, pues por poner la etiqueta de privada a la Iglesia, que tampoco lo es otro tipo de institución, pero esa colaboración público-privada que debe existir... Pues vamos, sin duda alguna es ir de la mano con el Cabildo. Es que, te quiero decir, es acertar seguro. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, la colaboración entre la Administración
y el Cabildo, que ha demostrado hacer auténticas maravillas por nuestra ciudad, creo que tenemos que seguir de la mano. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión con miembros del Cabildo para ir trabajando también en otras rutas, en otras alternativas, porque entendemos que el turismo religioso es una fortaleza muy importante, lo ha demostrado la Mezquita Catedral, lo ha demostrado las iglesias fernandinas y lo demuestra tantas y tantas ejemplos, que lo que tenemos que hacer es seguir en esa línea. Córdoba tiene una historia cultural religiosa extraordinaria, y lo que hay que hacer, igual que se ordenó las iglesias fernandinas, pues ordenar otros lugares de culto, y desde la administración pública, lógicamente con la colaboración público-privada, ayudar a impulsar y a hacer atractivo aquello que vayamos a vender de la mano, vuelvo a insistir, del Cabildo, fundamentalmente porque yo creo que hay que tomar de ejemplo la buena gestión que lleva a cabo el Cabildo, no solamente con nuestra catedral, sino con las iglesias y con tantas y tantas cosas. Y yo vuelvo a insistir, lo que funciona hay que copiarlo. Y entonces ir de la mano con... Pero no lo ha dicho don Manuel citando a San Pablo. O sea que... Entonces, ir de la mano con ellos yo creo que es un acierto. Creo que estamos además en el momento adecuado, donde el turista va a ser cada vez más exigente, y en Córdoba tenemos para ofrecer a los más exigentes del mundo mundial, y yendo de la mano del Cabildo para poder ofrecer al turismo religioso toda nuestra ciudad, incluso nuestra provincia, de la mano también con Junta de Andalucía y con Diputación, yo creo que será un acierto segurísimo, seguro. Pero concretando además desde la organización que ya hemos comentado, de algún fan trip, de agencias, de turoperadores especializados en temas religiosos, es una de las labores que nosotros daremos la plataforma para hacer, y evidentemente ahí vendrá la colaboración desde nuestra administración, y poner en las manos de ustedes el que podamos promocionar e ir a los nichos que concretamente queremos trabajar en ello para potenciar, porque de hecho se prolongue la estancia aquí, que vengan al Alma, pero yo creo que de sobra está demostrado que el Alma ha sido un recurso turístico que no se da abasto, porque de hecho siempre están completos. Yo cada compromiso que viene es difícil conseguir eso, hasta una entrada, porque siempre están, es potentísimo. Una visita de calidad y una riqueza interior, y si ya decíais que cada vez que entráis vais descubriendo en esa modalidad de visitarse, ahí sí que se descubre cada rincón, cada arco, cada cuadro, que es una maravilla, esa iluminación, esa música que va serenando el espíritu, es una joyita. ¿En qué momento está ahora el Alma de Córdoba? ¿Se está desarrollando? No sé. Pues el Alma de Córdoba, como sabemos, es una visita que requiere pues unas condiciones para que sea de calidad. No podemos meter ahí como hay grupos de 100, y entonces en grupo de 100 en distancia normal sí es muy fácil, muy amena y muy cómoda. Pero claro, si ahora ya tienes que poner una distancia de 2 metros, tú metes 100, entonces ya se salen de los espacios que se está visitando. Y pasa como en las películas, que el sonido va por un lado y la visión por otra. Entonces, claro, hay que esperar un poquito y ya recuperaremos. Bien. Pues vamos a llegar al final de este programa especial, agradeciendo a nuestros invitados el que hayan estado con nosotros en este coro que hemos querido dedicar al turismo religioso, y en concreto a la oferta del turismo religioso en Córdoba, y con el principal monumento, que es el de la Mezquita Catedral. Nos han acompañado don Manuel Montilla, que es canónigo archivero de la Catedral. Don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Isabel Albás, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y responsable municipal de turismo. Isabel, también muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. A mí, siempre que me invitéis para venir al Patio de los Naranjos, yo vengo todos los días que haga falta. Esto es una auténtica maravilla. Gracias a verdadera. Y Remedios Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es la gerente del Instituto Municipal de Turismo. Y muchas gracias a todos aquellos que nos habéis seguido a través de Facebook Live en directo, y aquellos que, desde el próximo viernes nos van a poder escuchar en nuestro podcast habitual, en las plataformas habituales donde podéis encontrar el podcast El Coro de la Voz de Córdoba. Muchísimas gracias. El soporte técnico estuvo a cargo de Jesús Caparrós. Os habló encantado, como siempre, Rafael González. Hasta la próxima semana.